encuentren muy bien de salud. ¿Sí? Vamos a hablar hoy sobre otros pares craneales, solo vamos a ver dos, el trigémino y el facial. ¿Sí? Características que ambos son pares craneales mixtos. ¿Sí? Entonces comenzamos con el trigémino, siendo esa introducción de que tiene diferentes ramas. Tiene una rama oftálmica, una maxilar, una mandibular, y eso le va a conferir en esas tres ramas un componente aferente somático general, pero vea que tiene también un componente motor que es un eferente visceral especial, porque está asociado con o relacionado con los arcofaringios. Ahí tenemos varios músculos de la masticación, meloideo, vientre anterior del digástrico, tensor del velo, del paladar y del tímpano. Tenemos algunos orificios por donde van pasando cada una de estas ramas, la oftálmica por la fisura o hendidura orbitaria superior, el maxilar por el agujero redondo y la mandibular por el oval. Bueno, con su trigémino, algunas de estas funciones, aparte de toda esa, es el que le va a dar, es uno de los nervios craneales de mayor tamaño. Va a tener estas funciones tanto aferentes como eferentes, pero dentro de esas aferencias es donde vamos a hacer algunas diferencias. ¿Qué tipo de aferencias son las que llevan? Eso pues va a depender de el núcleo. Recuerda que el trigémino en su configuración interna en todo el tallo encefálico, pues ahí prácticamente lo encontraba en toda la extensión, desde la médula oblongada hasta el mesencéfalo, y así iba tomando pues el nombre particular a esa parte del núcleo. Aquí le queda con las dos porciones, una motora, y hablaremos de una información propioceptiva. Hay cierta divergencia en cuanto a qué parte del núcleo es la que recibe propiocepción consciente y otra de forma inconsciente, más o menos similar a lo que hacía el cerebelo. ¿Sí? Algunas de estas atribuciones de la propiocepción inconsciente también se le dan a su trigémino, generalmente allá a nivel mesencefálico. Y una distribución ya iremos viendo con las ramas que se van distribuyendo en el mismo. Bien, entonces funciones motora, propioceptiva y esteroceptiva, es decir, todo aquello relacionado con tacto, dolor y temperatura, igual también presión. Recuerde que del resto del organismo, forma cervical descendente, pues ahí donde usted tiene los fascículos ascendentes, espinotalámico lateral y anterior para llevarle esta información, o cuneiforme y más inferiormente grácil para llevar la propiocepción o información muscular y articular de forma consciente. Pues usted tiene que tener aquí a nivel facial alguien que le transmite esa información, y ese es su trigémino. Hemos observado en la cara anterior del tallo encefálico, en la porción anterolateral, aquí tiene la emergencia o el origen aparente de su trigémino, con la parte más gruesa, que es la sensitiva, y la parte motora, uno de cada lado. Del origen real, es decir, dónde están los núcleos. Pues en una visión lateral, usted aquí observa la emergencia para después hacer las ramas, pero ve toda la extensión de su trigémino, uno en la médula, puente y en el mesencéfalo. Pues aquí va tomando algunas funciones dependiendo de esas estructuras. Si comenzamos de las regiones más inferiores, pues vamos a tener esta porción aquí, esto aquí, que se le conoce como núcleo espinal del trigémino, siempre haciendo el énfasis de que nosotros los núcleos nunca nos encontramos, la mayoría, lo que uno se imagina es solo un punto, pero esto se puede extender a lo largo
de todas las estructuras en el tallo. Entonces, el primero, inferiormente, es el núcleo espinal del trigémino, o núcleo del tracto espinal. Este, pues, se va a dedicar a transmitirle siempre información exteroceptiva, es decir, estímulos externos, pero relacionados con dolor y temperatura. Esta estructura aquí. Por eso es que cuando nosotros vamos descendiendo y encontramos ya en la médula espinal a la sustancia gelatinosa, prácticamente es una continuación del núcleo de la sustancia gelatinosa con el núcleo espinal del trigémino. Y el de la sustancia gelatinosa, pues también pasa este tipo de información de dolor y temperatura, aunque también pasa de tacto. Pero a eso se especializa más este núcleo del tracto espinal. Si seguimos ascendiendo, pues vamos a encontrar el núcleo sensitivo principal del trigémino. Aquí en esta parte se lo estamos viendo sensitivo y solo tenemos un motor. Este núcleo sensitivo principal, pues la información que va a ser captada es tacto, presión e incluso vibración o discriminación entre dos puntos. Algunos investigadores solo discriminan en tacto y presión, que esto es para dolor y temperatura, y a la propiocepción a nivel mesencefálico. Ese es el último núcleo del trigémino, ya en la porción superior. Este núcleo mesencefálico del trigémino, siempre va a tener usted que ponerle el apellido, pues si solo se encarga de esa propiocepción, no sé si ya le había comentado, pero si usted está, por ejemplo, masticando y por error o se muerde usted el labio, la lengua o el cubierto, la cuchara, etcétera, usted tiene un reflejo y ese reflejo es abrir la mandíbula. Pues esa información es pasada como un arco reflejo por el núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces, nuevamente, para términos de evaluación, nos quedaremos con que el núcleo espinal del trigémino va a captar información de dolor y temperatura. El núcleo sensitivo principal, pues tacto y presión. Puede ya el núcleo superior, el mesencefálico, este es encargado para la propiocepción. Algunos, con eso nos quedaremos para términos de evaluación. Algunos hacen la diferencia entre estos dos. Esto ya es información adicional. De que el sensitivo principal pues va a captarle vibración y discriminación entre dos puntos, pero de forma consciente, y a la propiocepción inconsciente puede entrar por el núcleo mesencefálico. ¿Okay? Ya la parte motora, siempre usted la encuentra. Recuerde que en algunos de los cortes se observa tanto el núcleo para la parte sensitiva como motora, y es para esos núcleos, esos músculos pues, de la masticación. Ya veremos esa distribución. Entonces, su origen aparente únicamente esto, en la cara anterolateral del puente, pero su origen real está distribuido en 4 núcleos, un núcleo motor y 3 sensitivos. Sería la forma como usted debería fijar este conocimiento y hacer la distribución de los tipos de información. Dolor y temperatura, tacto y presión y propiocepción, para que sea un poco más fácil. El motor pues no tiene mucho que discutir, solo se dedica a eso. Para recordarle, en un corte inferior, usted ya se está ubicando aquí en la médula oblongal. El corte está aquí. ¿Por qué lo ubica? Bueno, ya tiene la decusación de las pirámides con los fascículos corticoespinales que vienen de forma lateral y donde va a pasar. Aquí va a tener pues anteriormente las pirámides. Siempre tiene el surco medio anterior y el posterior, pero lo que nos interesa aquí, ya en la cara lateral posterior, es la presencia del núcleo espinal del trigémino. En este caso, pues pintado aquí de morado. Y él va a seguir ascendiendo diferentes cortes. Haciendo, pues, si seguimos avanzando y nos vamos a el puente, el objetivo es que cada vez que se le vaya presentando estas imágenes, usted ya
bueno, aquí ya es médula oblongada, este ya es puente. Aquí lo importante en relación a su trigémino son los dos componentes, el núcleo motor y el núcleo sensitivo. Toda esta sensibilidad va a ir, pues, sobre todo esta del núcleo a nivel del puente, ahí es donde tiene tacto y presión. En la práctica es un poco más complicado esto de diferenciar. Uno solo le hace las pruebas y percibe o no percibe el tacto, la vibración, dolor, y poco se piensa en el núcleo, está es el espinal el que está dañado, es el pontino o es el mesencefálico. Pero es importante tener ese conocimiento teórico sobre esas diferencias. ¿Okay? Entonces aquí un corte a nivel del puente y ya a nivel mesencefálico. Usted dice, ¿será el colículo inferior? ¿Será el colículo superior? Bueno, viene y sigue el cuarto par craneal que va por la región posterior. Ahí tiene esto a nivel del colículo inferior. Y aquí lateralmente, en la sustancia gris periacueductal, alrededor del acueducto de Silvio, es donde tiene el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Ok? Así lo va a tener que colocar usted cuando se le consulte, en caso que aparezca esto en examen. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vea una distribución un poco más integral aquí en este esquema de todas las fibras que van o estar entrando para llevar la información a alguna parte de su corteza encefálica o la parte motora en sus dos diferencias. Vea que esas fibras que van a llegar hacia el núcleo motor del trigémino tienen inervación bilateral, es decir, de ambos hemisferios. Lo más probable es que cuando se dañen estos lo hagan de forma periférica. Si hay un daño, por ejemplo, en una estructura de la corteza prefrontal, ya sobre todo en las regiones más inferiores, que se dañó esta parte, pues usted tiene la corteza contralateral para compensar ese movimiento de la masticación, es decir, no va a tener siempre un desvío de la mandíbula por estas situaciones, ahora que estén lesionados ambos, pero esta vía de inervación también es contralateral y siempre bilateral. Eso siempre con el objetivo de, en un caso de emergencia, ayudarle a esos músculos para que no queden desabastecidos de el estímulo o el impulso nervioso. ¿Okay? Es importante tomar en consideración estas cosas. Ahora iremos viendo esas diferencias entre cuando hay lesión del mismo trigémino o del mismo facial. Y aquí le da la vía de cómo van saliendo esas tres ramas importantes que por eso tiene su nombre de trigémino. Pero ven los circuitos tan densos que hay en toda la extensión del tallo encefálico. Y esto solo hablando para el mismo nervio trigémino. Entre más fibras, pues más sensibilidad tiene y por lo tanto mayor representación allá en la corteza cerebral. Por eso es que en el homúnculo sensitivo, ¿se recuerda el homúnculo sensitivo? Es un área de la corteza cerebral en el lóbulo parietal donde usted va a interpretar o sus neuronas interpretan que se está tocando, que se rompió aquí con la navaja, que cuando se depiló o no sé qué, pues tuvo dolor o tuvo frío, etcétera, es por esta información de su trigémino. ¿Okay? Algún segmento de esas vías. Hablaremos de esto, usted ya lo conoce bastante bien, sobre las divisiones de este quinto par, que las divide como V1, V2, V3, o fácil como la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. Otros deciden utilizar maxilar superior y maxilar inferior. ¿Okay? Pero tiene que ser específico. Si va a colocar solo maxilar, pues debe decir mandibular, la parte de la rama V3. Y esta es la distribución, vea cómo va cubriendo pues toda la parte facial, la mitad. Veremos, hay algo otros que se han dedicado a estudiar un poco más estas estructuras. Nosotros vemos esto solo en la visión lateral, pero algunas de estas fibras pueden, si se ven desde la cara anterior, si usted es frente a la cara,
hay algunas de esas fibras que lo hacen de forma concéntrica, como que usted se imaginara como una cebolla, pero de la región superior, que se va como de las capas. Entonces, una capa principal le pertenece inicialmente a V1, después la otra capa a V2 y la otra capa a V3. Pero esos son estudios muy específicos en cuanto a esas ramas. En general, lo que se pretende es que por lo menos a nivel de conocimiento usted siga afianzando estas tres divisiones, aunque ya se hace también de forma concéntrica, ¿okay? Pero siempre respetando más o menos los parámetros de inervación de cada uno de ellos. Si seguimos desde el origen de este par, una vez que ya salió ya de todos esos núcleos en la extensión del tallo encefálico, pues vamos a encontrar aquí, recuerde que aquí está el clivus y donde va la porción petrosa del temporal, y va a tener un ganglio. Ese ganglio que se le conoce como trigeminal o de Gasser, después de él van a comenzar a emerger las diferentes ramas de su trigémino. Pero este que se encuentra en esta posición, más o menos aquí lateral, entre el puente y la región posterior al cerebelo, pues ahí está en relación con el ángulo pontocerebeloso. Y esta es otra parte ósea con que nos sirve de topografía. Pero, bueno. Entonces aquí, cuando este mismo ganglio de Gasser está cubierto por unas extensiones de dura madre, una de las meninges, y a esa cavidad pues se le conoce como cabum trigeminal o cabum de Meckel. Solo son nombres técnicos, pero que puede ser que usted los lea cuando está estudiando. Pero lo que le dice es que está en asociación con su ganglio de Gasser. Ya vamos a ver esas distribuciones que hace desde ese punto para cada uno de los agujeros. Entonces, aquí nuevamente para identificarle ya separadamente el ganglio de Gasser y comenzar sus ramificaciones, a inervar lo que tiene que inervar. Comenzando con la rama V1 o la rama oftálmica. Recuerde que esta es una rama meramente sensitiva, es decir, solo va a captar esa información. ¿De dónde la va a recibir? Bueno, le va a llevar información de aquí del cuero cabelludo, de la región frontal y un poco más posterior hasta llegar al vértice. Le va a recibir información pues, de la córnea y sobre todo también la pálpebra superior, la parte de la nariz, la mayor, todo el dorso y hasta este punto, ya la otra región lateral corresponde más a V2 y obviamente usted va a tener algunos senos. Los senos frontales que tienen inervación por esta misma rama oftálmica, V1. Si seguimos el trayecto de esta rama, veremos que ya lo ubicamos aquí, tenemos el ganglio de Gasser y da su primera rama, la rama superior. Esta pues la rama oftálmica y vamos a tener diferentes extensiones, algunas ramas colaterales y otras ramas que ya son terminales, por lo menos las principales. Recuerde que el agujero por donde va a pasar es la hendidura o fisura orbitaria superior, dirigirse hasta ese nivel. Para que le quede ya aquí identificado, pues una de estas ramas que es la tentorial, es la que le va a dar alguna inervación a la tienda del cerebelo, es decir, se va a ir un poco más posterior. Pero las que más se destacan es la parte del nervio frontal, que va a salir aquí a la superficie y captar esta información de exteroceptiva de la región frontal y del cuero cabelludo. Otra rama importante es la del nervio lagrimal, que va a ir hacia pues, la misma glándula lagrimal. Y tenemos el naso ciliar, que puede hacer conexión con el ganglio ciliar y inervar algunos músculos ciliares. Estas son las ramas principales de esta V1, la rama oftálmica. Pues veremos algunas diferencias
con la inervación de la glándula lagrimal. Esto es solo para darnos la información de cómo se encuentra la glándula, pero quien hace que usted tenga pues la emisión de la lágrima, ahí ya viene por la parte parasimpática y interviene el facial. Eso nos dice la composición interna que va a transmitir esa información para después que haga un solo circuito, y si necesita llorar, pues de alegría, de tristeza, etcétera, ahí viene por otra vía. ¿Sí? Entonces, frontal, nasociliar y lagrimal. Obviamente cada uno de estos va tomando una serie de ramas. Aquí mencionaremos pues algunas, pero lo importante es que fije esas principales. Comienza a hacer su resumen con información general, pero y las repasa también en macro para que las tenga presentes. Pero después de esas tres ramas del lagrimal, esta que le presenté aquí, del nasociliar y del frontal, son las principales y veremos algunas de estas. Que cuando sigue el trayecto, por lo menos del frontal, va a ir salir aquí con el nervio supraorbitario y supratronclear, siempre para darle esa sensibilidad superior. Va a tener algunas ramas del nasociliar, otras que vienen aquí, que pueden hacer contacto con el mismo ganglio ciliar para seguir extendiéndose y derivarse en el nervio infratronclear o algunos ciliares largos y cortos. Vamos a tener una rama pues comunicante con una versión del cigomático, que es otra rama que vamos a ver más adelante, y que nos va a servir para algunas partes del circuito autonómico, pero principalmente son estas que nos van a quedar aquí, siempre del nasociliar y del frontal. ¿Sí? Lagrimal pues se va directo a la misma glándula. Es la dirección que lleva. Si avanzamos con pues la rama V2, la maxilar, o si quieren la maxilar superior, pues esta es otra meramente sensitiva, de donde le va a llevar la información de esta región. Región cigomática, el párpado inferior, la región del labio superior, toda esta región de las mucosas, estos senos maxilares, noidal y senoidal van a tener información por la rama V2. Si vamos a ver ese trayecto, recordando que después del ganglio ciliar, la segunda rama, pues esta va a pasar por el agujero redondo. Y eso se va a ir en dirección, uno, hacia esta fosa que se conoce como pterigopalatina, o ir a emitir aquí sus ramas hacia el conducto infraorbitario y después hacer una gran ramificación para la sensibilidad de toda esa región inferior. Bien, aquí ya solo llega hacia la región lateral de la nariz, obviamente en la parte profunda y sí con los senos nasales, etmoidales, etc. Tiene una serie de ramas que para mencionarles pues son algunas de estas mismas. Inicialmente identifica aquí, nos va a confundir con la primera, que es la oftálmica, llega a la rama maxilar, siempre el ganglio de Gasser, y tiene una rama meningia. Después, si él continúa con el trayecto que va hacia la fosa 14 horas trigoidea, pues aquí va a tener algún nervio, el nervio infraorbitario, que va a salir en este nivel, va a tener el nervio cigomático. Recuerde que allá teníamos una rama comunicante que alcanzaba la oftálmica cerca de la rama lagrimal, una comunicación que tienen con esas dos vías. Después se viene a las regiones inferiores. Y aquí va a tener una serie de nervios que van a ser más orientados a la inervación de los alveolares, es decir, de la arcada dentaria superior. Ahí cuando usted va donde el odontólogo y que le va a anestesiar, pues ahí es donde aplica esa anestesia para que no perciba ese dolor. Estos se van a ir subdividiendo, estos nervios
alveolares superiores, hay unos anteriores, medios y posteriores, pero siempre van a ir en esta dirección, siendo rama de la maxilar. ¿Sí? Ve que está cubierta prácticamente toda esa sensibilidad. Una vez solo se imagina esto, pero ya es bien difícil con toda esa ramificación que tiene, pues también es necesario para tenernos conscientes de cada una de esas estructuras. Esta vía que está un poco, ya se ubicó aquí, es su nariz, el globo ocular, la glándula lagrimal. Aquí lo que le quiere mencionar es una integración de las vías, en donde por algún estímulo de la fosa nasal, sea algo irritativo o algo, va a ser captada por algunas fibras simpáticas, que estas van siempre a irse de forma aferente y llegar hasta el tallo encefálico. Una vez que pasan por algunos nervios, como el nervio petroso mayor, etcétera, van a alcanzar porciones del nervio facial y ese facial comienza a emitir nuevamente ese impulso por esta vía y se convierte en una fibra preganglionar. Aquí tiene el ganglio pterigoideo y este va a ascender por una rama siempre comunicante hacia el maxilar y después llevarlo hacia la glándula lagrimal. Por eso es que muchas veces, recuerdo cuando nos gaseaban y todo, era más frecuente, las tomas de la universidad, etcétera, la percepción que tenía a nivel de estas, de las fosas, o la glándula lagrimal, hacía todo este trayecto para que después, por una fibra de las vías del nervio facial, a través del petroso mayor, ascender por una rama comunicante y después alcanzar pues la lagrimal como tal, ahí producía la lágrima, la produce, pero es por todo este circuito. Le muestro esto por la conexión que tiene siempre con esta rama del maxilar. Pero nuevamente, hacer énfasis que el nervio que estimula a la glándula lagrimal para hacer su función glándula parasimpática es el mismo facial. Pero hay algunas intervenciones solo como de transporte por el mismo trigémino, para no confundir esa estructura de la inervación de esa glándula. La parte V3, la última rama, aquí sí, ya tiene una vía mixta, tiene eferencia visceral especial por los músculos de la masticación y también una sensibilidad. Pues las partes que van a ser, pues el labio inferior, las arcadas dentarias, todo el mentón, donde le va a pasar información también de dolor, temperatura, tacto, etcétera, vibración, cualquiera de esas partes. Para seguir más o menos el trayecto, pues ya descarta usted la oftálmica, la maxilar y se viene con la mandibular, que pasa por el agujero o foramen oval. Aquí comienza a hacer una serie de ramificaciones. Comienza con su rama meningia. Si se va en la parte más inferiores, va a alcanzar los pterigoideos, eso para hacer movimientos laterales también de la mandíbula. Uno súper importante, ubíquese aquí en el músculo macetero, va a tener las fibras que vienen de esta rama V3. Si sigue más adelante, va a alcanzar pues el alveolar inferior, esa estructura, y después salir con por foramen enano, alcanzar ese mismo nervio. Para darle la sensibilidad aquí de la parte lateral de la mandíbula y la región anterior. Siempre puede haber como un solapamiento, es decir, un traslape entre, no es que le llegó a la mitad a uno y el otro, puede haber una extensión un poco más hacia de su lado derecho hacia el izquierdo y viceversa. Pero en general uno va determinándolo por la línea media, pero no siempre es tan exacto en esa subdivisión. Él queda con algunos de los ramas siempre de esta fibra mixta, con los que son componentes pues motores, a los que nos referimos al macetero,
algunas ramas meningias, después que se van también con los temporales. Tenemos la porción bucal y los pteroideos, esa movilización lateral de su mandíbula. Aquí es una serie también de otras estructuras nerviosas que van alcanzando cada una de esas partes. En la parte sensitiva, pues aquí es donde se va para la región posterior, auriculotemporal. Nosotros veremos que una porción del pabellón auricular sí tiene inervación por el trigémino, la otra corresponde para el facial y a la región posterior de la cabeza por el plexo cervical. Veremos unas fibras que vienen con el nervio lingual, que ese se va a ir hacia la región anterior. En este punto, este nervio lingual tiene fibras sensitivas somáticas que llevan pues inervación de la mucosa de la lengua. No porque más adelante hablaremos en el facial de que el nervio lingual es el que recoge la sensibilidad del gusto de los 2/3 anteriores, pero después se une con la cuerda del tímpano y es el que nos permite. Pero él tiene algunas fibras que solo perciben en esta porción trigeminal la mucosa de la lengua, pero no necesariamente el tacto, aunque uno habla del nervio lingual en su porción trigeminal y en su porción facial, y a la facial es la que nos permite pues, esa sensibilidad del gusto. El libro le da una forma más simple, más esquemática en cuanto a esas subdivisiones y con sus ramas principales. V1, su rama oftálmica con sus 3 ramas principales, frontal, lagrimal y nasociliar. Tenemos V2 o la maxilar, con algunos nervios. Aquí tendríamos el cigomático, el infraorbitario y los alveolares, superiores, posterior, medio y anterior. Ya en la rama de la decisión mandibular, V3, sigue descendiendo para, aquí le muestra, ve el nervio lingual que se va obviamente hacia la lengua, pero para esa información de la mucosa de la misma lengua. Veremos después cómo se une con la cuerda del tímpano. Y ya en la porción inferior, pues el alveolar inferior y uno del amiloideo, unas ramas posteriores como el aurículo temporal para esa inervación. Vean toda la extensión en la mitad de la cara del su trigémino derecho con el izquierdo. Aquí está, por lo menos en el libro, esto es fundamental porque le lleva esa sensibilidad hasta el vértice. Todo esto, en esta porción, es de V1. Vea que V2 está azul, solo esta porción en la región lateral de la nariz, y ya la rama V3, es decir, la mandibular, una porción de su pabellón auricular, pero ya la región posterior a esto corresponde a facial, pero ya el resto, vea que el ángulo de la mandíbula aquí está respetado. Eso va a corresponder a más ramas del plexo cervical, no a la rama mandibular. Entonces son puntos que hacen diferencia en cuanto a la sensibilidad, aunque cuando el paciente percibe esto es tremendo en toda su extensión. ¿Okay? Una división más topográfica y más con la situación de los dermatomas para esa inervación. ¿Qué pasa cuando hay un daño de su trigémino? Hay una enfermedad que se conoce como neuralgia del trigémino. Esta es una alteración únicamente de cualquiera de las ramas. Puede ser principalmente de V1 u V2, pero puede alcanzar cualquiera. Esto, dependiendo cada una de ellas, así se va a extender el dolor por todas las estructuras que inerva. Es un dolor extremadamente fuerte, intenso, pero es de corta duración, puede ser de segundos hasta 1 o 2 minutos, y es desencadenado en ocasiones por estímulos que no son nociceptivos, es decir, que no deberían causar dolor. Por ejemplo, un roce, agua fría o caliente que no debería darle, pero causa una irritación del trigémino. Todavía algunas causas son inespecíficas, otras pueden ser estimuladas por infecciones, o por alguna compresión interna en cualquiera de sus ramas de este mismo nervio, es decir, por un tumorcito que va creciendo, una de esas áreas más internas
y ahí extenderse al dolor de todas estas regiones. ¿Cómo usted debería o cómo le orientarían a examinar a un paciente para decir, bueno, el trigémino de este paciente está adecuado? Hay una parte del examen neurológico y dice pares craneales. Veamos el trigémino. Pues usted va a hacerlo de forma bilateral, va a lo mismo que hacíamos con las partes inferiores. Evaluar tacto, presión, dolor, vibración. Puede utilizar un diapasón, colocárselo en una región y en otra. Y una situación fría con el mismo diapasón, percibe que está al lado, sí, y del otro lado es igual en ambos lados, sí. Hay, pues, por la sensibilidad que lleva de la córnea, como está inervada por este mismo trigémino, ya el reflejo de cerrar, pues ahí interviene pues el facial. Pero esto de, ve, esto es una forma en que se hace esa evaluación, se le dice al paciente que voltee a ver para otro lado y con una estructura que no le vaya a provocar daño. En este caso, pues hasta se acepta con las fibras más finas de un hisopo y se le hace un cierto roce. Obviamente esto es un paciente que necesita, si yo veo que yo hago un estímulo en donde él mismo cierra los párpados, yo digo, esa vía está íntegra, no tendría que hacerle esta estimulación. Y la hago, porque él no tiene que ver, porque el mismo reflejo de defensa vamos a estar percibiendo que cuando yo le toco ahí a nivel de la córnea, no es en la esclera, es en la córnea, y ahí él tendría que hacer un cierre bilateral de los ojos. Y después el lado contrario, mire para acá, y en el ojo derecho en este caso. Entonces, una evaluación de la sensibilidad de el trigémino. ¿Cómo evaluamos la parte motora? Bueno, sabemos que tenemos el macetero, el temporal, le decimos que cierre su mandíbula y que haga fuerza. Usted va a percibir el tono muscular aumentado del macetero, y aquí en la región temporal inferior, pues de estos músculos aquí temporales. Le puedo decir que intente por los tiroideos hacer un movimiento lateral de la mandíbula y va haciendo un poco de resistencia. Te dicen, su parte motora está adecuada, entonces no hay ningún problema. Que mastique, etcétera. Entonces está bien, están funcionando todas sus ramas. ¿Sí? Debe ser una evaluación de su trigémino. Veo cuántas cosas tiene el trigémino. En la evaluación es un poco más simple, pero se debe hacer todos esos estímulos exteroceptivos. Con el facial. Bueno, el facial, otro nervio mixto, tiene estos componentes, un aferente visceral especial, tiene todos estos músculos de la cara. Cuando usted necesita expresar algo, miedo, alegría, tristeza, pues ahí es donde interviene su facial. Quien percibe todo, la sensibilidad es trigémino, pero quien se lo expresa es el facial. Tiene algunos músculos específicos, estiloideo, vientre posterior del digástrico, del estribo. Esto, como el estiloideo, lo que nos ayuda es esa función de elevación y retracción del hueso ioides para un alargamiento pues, del suelo de la boca. Y así, ¿verdad? Con cada uno de esos músculos. Tenemos una parte sensitiva, una aferente visceral, ve aquí, especial. Aquí le decíamos nosotros especial a lo que interviene con el gusto. Aquí va a ser los 2/3 anteriores de la lengua. Tiene igual una inervación para el piso de la boca y el paladar. Y una función eferente visceral general porque inerva ciertas glándulas. ¿Qué glándulas? Glándulas salivales, submandibular, sublingual, aquí es donde se produce la lágrima con la misma glándula lagrimal, y algunas secreciones de la nariz y de mucosidad a nivel del paladar. Él tiene todo un trayecto que va desde el conducto auditivo interno, el mismo canal del facial, hasta salir por el estilo mastoideo. Tiene toda una curvatura ahí, orientada ya con la parte auditiva. Pero veamos un poco más en ejemplo. Esto es fundamental sobre las ramas que tiene su facial. Aquí ya son un poco más. Tenemos la rama temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical. ¿Sí? Otros hablan bucal superior, inferior. Estas pues
para que no se le olvide. Temporal, cigomático, el objetivo es ir a inervar a toda esa musculatura bucal, mandibular y cervical. Algunas de las generalidades que ya le mencioné, todas estas funciones motoras, sensitivas y también del sistema nervioso autónomo, es decir, función parasimpática. Toda la expresión de la cara, ve aquí algunas extensiones de esas ramas, van a estar dadas por este facial. Otra característica es que esa sensibilidad general de la parte posterior del pabellón auricular va a estar dado por subfacial, para no confundirlo con la parte del trigémino. Y obviamente no puede faltar los núcleos que tiene cada uno de estos. ¿Dónde está el origen aparente? Bueno, usted ya se ve en el surco bulboprotuberancial o médulo pontino. Recuerda que está el abducens y subfacial, con componentes sensitivos y motores. Aquí, si nos vamos al origen real, pues lo subdividimos en un núcleo motor principal que pues algunas de las características tenemos que ubicarnos allá donde va a estar el colículo facial. Se recuerda que estas hacen unas fibras alrededor de el sexto par del abducens y ahí pues están intermezclados con algunas fibras de la formación reticular. Este núcleo pues va también a recibir información de ambos hemisferios cerebrales, muy similar a lo que le mostré de la parte motora del trigémino. Pero aquí sí vamos a ver algunas características. Cuando usted lea esto, que la parte del núcleo que inerva los músculos de la parte inferior del rostro recibe solo fibras corticonucleares del hemisferio opuesto. Esto va a ser importante y lo va a entender más adelante con algunas figuras para determinar si nosotros estamos ante una lesión facial periférica o una lesión facial central, es decir, allá en la corteza. A eso me refiero con central y con periférico. Nos dice que si solo tenemos parálisis, por ejemplo, de la mitad inferior de la cara, de un lado, eso me orienta a que sea una parálisis central. Algo está sucediendo ahí arriba. Pero ya le mostraré algunos ejemplos para que me entienda mejor esta parte motora. Con la parte sensitiva, pues aquí ve que se incluye el núcleo del tracto solitario perteneciente al facial, lo que nos dará esa sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua relacionados al gusto. Esto va a tener que llegar a la corteza, sobre todo la circunvolución postcentral prácticamente en la base para que sea interpretado, si es dulce, si es salado, etc. Y tenemos los núcleos obviamente parasimpáticos, que aquí los subdividimos en un núcleo salivatorio superior, que estén, pues siempre, todos estos que son parasimpáticos van a tener alguna información de vías autónomas superiores, y esto nos estamos refiriendo a el hipotálamo. Y tenemos el núcleo lagrimal, siempre con esas conexiones para la estimulación de esta glándula. Esta para glándula submandibular y sublingual, y esta para la glándula lagrimal. Veamos unas figuras de esto. Nuevamente, ya se ubicó a nivel del puente, tiene el cuarto ventrículo ya posteriormente, y aquí tiene el núcleo motor de su facial. Recuerde que estas fibras lo que hacen es irse alrededor de su abducen, de sexto par, y después van a salir un poco más lateralmente en el surco bulboprotuberancial. Vean nuevamente aquí que de la corteza cerebral tiene inervación de un lado y del otro. Ya veremos en esas porciones del núcleo una vez que salen esas fibras para inervar todos los músculos de la cara. Aquí, aprovechando la figura, usted tiene, que no lo hemos discutido en esquemas previos, los núcleos parasimpáticos, esto que me refiero del salival superior y lagrimal, para esas glándulas, para producir saliva o lágrimas. Y más lateralmente y posterior al mismo, tenemos la parte sensitiva. Y aquí se conoce como núcleo del tracto solitario. Vea que este tracto solitario se va como extendiendo porque el mismo glosofaringio y el vago tienen también estas fibras del tracto solitario. Aquí está lo que
nos va a dar pues una información general, ¿verdad? Una información sensitiva aquí donde llega el sentido del gusto. Este es el núcleo motor, este es el núcleo parasimpático y este es el núcleo sensitivo, ¿ya? Una imagen propia solo para esos núcleos del facial. Aquí una imagen ilustrándole desde que viene la corteza frontal, todas las estructuras de la cara van a tener sus fibras para un núcleo y para otro núcleo. Recuerda que tiene dos núcleos faciales. Me estoy refiriendo a esto, a la parte motora, pero también lo hace en el lado contralateral. Es decir, que si se daña uno, si está dañado esto aquí, el otro puede compensar esa inervación de los músculos. Ya me entenderá más adelante cuando yo le muestre si hay una lesión en este punto, si hay en este punto, o si tenemos una lesión en alguna parte del trayecto de ese nervio facial. Nuevamente le va a quedar allí la teoría sobre estas funciones, la parte motora, esa expresión facial, la función sensorial, propiamente el gusto y la visceral para para estas glándulas. Teniendo en consideración aquí algunos de los núcleos salivatorios, siempre por el facial, vea las glándulas del paladar y nasales. Otras fibras se van a ir para la glándula sublingual y la submandibular. Esto por el salivatorio. Pero ese núcleo aquí no está pues expresada la parte orientada hacia la glándula lagrimal. Entonces se va viendo el recorrido de inervación muy similar a lo que hacía su trigémino, solo que aquí va a ser en una función meramente eferente. Esta imagen, aunque un poco compleja, pues nos da una gran orientación de esa inervación, ubicándonos en la región, que está muy posterior, pero lo que sería su tallo encefálico, y donde tiene cada uno de esos núcleos. El núcleo motor, donde tendría el núcleo salivatorio superior y el núcleo del tracto solitario. Es decir, este va a recibir y estos van a mandar información. Y le queda, por ejemplo, las vías que son eferentes, las vías que son aferentes en azul. Veamos las vías eferentes. Una vez que comienza y sale se unieron esas fibras de cada uno de esos núcleos, entonces se dirigen por el surco bulboprotuberancial, va por el conducto auditivo interno, tiene por el canal del facial y después va a salir por el agujero estilomastoideo. Pero vea cómo es la ramificación de cada uno de ellos. Va a tener aquí que seguir las vías eferentes, es decir, las vías motoras. Y comenzamos con algunas de esas ramas. Las ramas temporales vienen con las ramas cigomáticas, esta es una de cada lado, ¿cierto? Vienen las ramas bucales y tiene la rama cervical y la rama inferior que va orientada hacia la parte mandibular. Esto obviamente se va a extender a cada uno de estos músculos. Esto es lo que le va a permitir pues hacer el reflejo corneal, es decir, por lo menos a través del orbicular de los ojos, cerrar y darle esa protección. Lo mismo hacer toda esa expresión de silbar, de insuflar la mejilla, de aumentar el área sobre la extensión cigomática, toda esa función motora. Pero vean nuevamente aquí, está en azul, allá al fondo está su lengua, y aquí es donde viene con una rama de el lingual en los 2/3 anteriores y una que venía del trigémino, pero aquí se une con la cuerda del tímpano, y esa va a seguir este mismo trayecto hasta alcanzar aquí al núcleo del tracto solitario, para que después esto vaya a ascender y sea interpretado ya en su lóbulo parietal. Va a tener algunas fibras pues parasimpáticas. Estos vienen desde el núcleo salivatorio superior
que va pasando por ese trayecto, conducto auditivo, canal de facial, y comienza a hacer su emergencia para dirigirse inferiormente hacia el ganglio submandibular y en esto, como fibras preganglionarias, hacer sinapsis y alcanzar la glándula submandibular o la glándula sublingual. Y ahí pues que puedan producir la saliva. Las fibras que se conocen como simpáticas son un poco más complejas y no tan bien establecidas. Usted la va a ver aquí como unas líneas puntiagudas, pero un poco más extensas. Estas van, una vez que se dan las conexiones, siempre en relación con la carótida, para pues alcanzar a algunos nervios siempre relacionados con el plexo carotidio y llegar al ganglio pterigopalatino y después hacer algunas inervaciones anteriores. Esas vías son un poco más inespecíficas, las que sí están más bien definidas son esas fibras de las ramas y las fibras aferentes que le corresponden a la porción de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Okay? Y obviamente la del salivatorio superior. Aquí en estas vías pues falta la extensión hacia la glándula lagrimal, que ahí le produce esa manifestación emocional. Cualquier siempre va a tener una conexión con vías superiores para estimularlos, esa porción parasimpática, y llegar hacia las mismas, dependiendo del control de su sistema nervioso autónomo. En el libro, nuevamente, le simplifica todo esto y pues le da esa rama temporal cigomática, y aquí la divide como bucal superior, inferior, y la rama cervical, una porción que va para la porción posterior del pabellón auricular. Abajo lo que le quiere mostrar es tal vez una amplificación de eso que le mostré previamente, con las vías para alcanzar las fibras del gusto, que van a venir por la porción del nervio lingual, después por la cuerda del tímpano, alcanzar este ganglio geniculado e irse por la rama sensitiva hasta alcanzar en el tallo el núcleo del tracto salitario y después que vaya ascendiendo hasta la percepción de esa estructura. Luego aquí le pone todos los componentes que tienen conexión en esa área. ¿Sí? Pero importante esa situación de sus ramas. ¿Sí? ¿Cómo va a explorar usted a un individuo para decir, bueno, ese nervio facial está adecuado o no? Bueno, uno es la parte sensitiva. Ya hay, por lo menos de estos 2/3 anteriores, que puede el dulce, el salado. Ahora se habla de un quinto sabor, sabor umami, así que utilizan más los japoneses. Hay ciertas estructuras. A usted va a humedecer un hisopo con algunos de estos sabores y cuando sospeche que hay alguna lesión, pero si no, el paciente va a decir, pues no siento nada, doctor. Y ahora ni se sabe, porque el COVID puede también afectar esta sensibilidad. Pero a estos 2/3 anteriores, el paciente le va a decir, no, no percibo. Y ahí, pues en algunos lugares donde son más específicos, le permiten hacer esa diferenciación. Esto no es que solo aquí se percibe lo salado y lo dulce, sino que son áreas más específicas o especializadas, mejor dicho, para detectarlo. Pero usted lo puede detectar en diferentes áreas de la lengua. Lo que aquí va a ser mucho más sensible a ese estímulo, a ese sabor, a ese salado, o en la punta al dulce. ¿Sí? Pero en cualquiera de esas regiones lo puede hacer. Eso con la exploración sensitiva. ¿Qué pasa con la parte motora, la parte facial, con todas esas ramificaciones que le comenté? Bueno, usted le pide al paciente que haga muecas. Le dice, es una mímica, frunza el ceño, arrúgame la frente, levante una ceja, levante la otra, etc. Muéstrame los dientes, aunque ahora uno prácticamente ya no solicita mucho eso. ¿Tiene alguna dificultad con su cara?
y así de lejos se pone su careta y usted ve la simetría de la cara. Ahí le pide al paciente que insufle, que silbe, y siempre percibiendo esa movilidad de cada una de esas estructuras. Vea todas las expresiones que puede hacer para esta evaluación. Aunque cuando hay un daño, puede ser bien, bien evidente. Permítame un momento. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, más que insufle. Inflame los cachetes, dígale. Intente silbar, introduzca aire, muestre los dientes, etc. Esto de la expresión a nivel de frontal, pues es importante para determinar esas parálisis centrales o parálisis periféricas. Vamos a ver eso. Esto es lo que le comentaba de cada una de las estructuras especializadas, esto lo vimos en terminaciones receptoras, para captar ese estímulo. Esas sustancia química, pues lo que va a hacer es hacer una transducción para estimular esos nervios y después que esto vaya a ascender, pase por toda esa vía, lingual, cuerda del tímpano, geniculado, etcétera, el núcleo, el tracto solitario, y puede ascender hasta, va a pasar por el mismo tálamo y después del tálamo enviar unas fibras hacia la corteza parietal, sobre todo en la base de la circunvolución postcentral. Más adelante usted integrará toda esa vía. ¿Okay? Ahorita solo es la parte propia de este par. Genial. Entonces aquí llegamos a esa inervación tanto central o periférica para determinar cuándo hay una parálisis de cada una de estas. Usted ya puede, por lo menos con esta información, intentar identificarlo. Nuevamente recordándoles, tenemos aquí las fibras, está la corteza en la región frontal, una de cada lado, en derecha e izquierda, y lo que me interesa aquí es que interprete qué pasa cuando encontramos una lesión central o una lesión periférica. ¿Por qué digo central? Porque estoy allá en la corteza cerebral. Y periférica porque después del núcleo, donde se emiten las fibras, hasta alcanzar cada uno de esos músculos. Entonces, comencemos con esta aquí de la derecha, una lesión central, que se le puede denominar también supranuclear. ¿Por qué? Porque está arriba del núcleo del facial. ¿Ok? Ve esas fibras, por lo menos las fibras que están en morado, que van a alcanzar una porción del núcleo y después el otro núcleo y irse hacia la parte superior. ¿Qué le quiere decir esto? Que sus inervaciones van a ser bilaterales. Y si esta está siendo dañada por una situación isquémica, un tumor, etc., la otra fibra tiene la capacidad de estimular este nervio, el nervio facial como tal, e inervar esos músculos de la mitad superior de la cara. Es decir, aunque tenga esta lesión, siempre mi organismo, mi sistema, me va a compensar esa contracción de esos músculos. ¿Qué pasa con las fibras que están en verde? Estas fibras que solo salen de forma contralateral, es decir, una para acá y después que no está señalada aquí para el otro lado. Pero sigamos esta que está con, si esta vía estuviese íntegra, va a alcanzar el núcleo del facial y después hace su sinapsis y a una neurona motora inferior va a salir y va a ir a inervar la mitad inferior. Por eso es que si se lesiona una de estas vías, como son de forma contralateral, va a tener parálisis de la mitad inferior, porque no hay otras fibras que me compensen, así como lo tienen estas moradas para inervarme la parte superior. Entonces, es fundamental esto para ¿qué es lo que tiene que usted saber? Si la parálisis es de la mitad de la cara y sobre todo la parte inferior o de la mitad superior. Véngase al otro contexto para intentar comprender mejor esto. Si el individuo tiene alguna lesión a nivel periférico, es decir, después del núcleo,
Aquí seleccionó y seleccionó las fibras que van a inervar la parte superior como la parte inferior. Entonces tiene una parálisis facial o hemifacial o de la mitad de la cara completa. Pero aquí el término es una parálisis facial periférica. Es un poco contradictorio, porque usted va a decir, pues si es periférica y es parcial, pero como no hay transmisión ni de este lado ni de este lado, aquí se corta el impulso, no va a tener inervación de estos músculos, entonces no va a tener expresión de las líneas, de las arrugas, vamos a tener problemas para cerrar el orbicular de los ojos y va a haber pues una caída de la comisura labial, va a tener una disminución del pliegue nasolabial, son algunos de los síntomas que tiene el paciente. Entonces, nuevamente, cuando hay una lesión central, lo que va a presentar el paciente es una parálisis de la mitad inferior de la cara, pero la mitad superior la va a mantener porque tiene una inervación bilateral. Esto con lesiones centrales. Si tiene una lesión periférica, se le paraliza todo. ¿Okay? Ya le voy a mostrar algunos ejemplos. Nuevamente, uno aquí. Tenemos nuevamente la corteza. Aquí tenemos la parte del puente y pues ya la distribución a nivel de la cara. A estas lesiones, o uno les puede decir supranuclear o central, periférica o nuclear. Nuclear me estoy refiriendo al núcleo propiamente dicho. ¿Okay? Si se lesionan estas fibras en A, vamos a tener una lesión supranuclear o central. ¿Qué quiere decir eso? Que las fibras contralaterales no van a permitir que se movilice la mitad inferior de la cara. Es decir, ve que aquí tiene como la comisura labial caída, pero él puede arrugar, tiene las marcas aquí de contracción muscular. Yo le digo que me frunza el ceño o arrugue la frente, pues. Entonces él va a hacer esta expresión. ¿Por qué? Porque estas fibras me están compensando esos músculos y permite. Entonces yo digo, esto es una parálisis facial central. Es importante porque me ubica topográficamente en que la lesión es a nivel de su corteza cerebral. Es una parálisis central. Vámonos al ejemplo en B, o ven hacia el C mejor. Si es una lesión a nivel periférico, no va a tener ni inervación. Por más que esto estimule y aquí, no pasa el impulso en este nivel y no va a poder contraer los músculos de esta parte ni de esta parte. Y ve aquí, por lo menos en la figura, se observa bien, aquí tiene la muestra de movimiento, de arruga, etc. Y aquí está paralizado, como que le ha colocado botox. Y hay una caída de la comisura. Aquí hay una situación que es bien particular, porque lo que más se observa es la pérdida de este pliegue nasolabial. ¿Cómo diferenciar si lo que está lesionado es el lado derecho o el lado izquierdo? Pues uno es la situación de las arrugas y de la expresión. Y cuando yo pido movilización, la comisura se desvía hacia el lado bueno. Esto es caída de la comisura, pero si la comisura está en una posición más elevada y desviada hacia ese lado, yo digo, ese es el lado bueno. Hay otra situación que nos ayuda a diferenciar, que es cuando se le pide al paciente que cierre los ojos. Pues el paciente va a hacer el movimiento del ojo, pero le va a quedar abierto porque no está funcionando el auricular. Y ese es otro síntoma que me ayudaría a diferenciarlo. Esta es una parálisis facial periférica o infranuclear. Quiere decir que está en este nivel. Pero aquí le da otro ejemplo. Si tenemos una lesión a nivel del mismo núcleo, ¿cómo cree que va a estar esa situación? Bueno, las fibras que llevan inervación hacia la mitad superior y a la mitad inferior tampoco van a recibir esa inervación. Pero ve que tiene un estrabismo convergente. Según su conocimiento, ¿por qué? ¿Qué par craneal le da esta lesión de un estrabismo convergente? De los que ya hemos visto. ¿Qué par craneal? Y tiene que pensar en el movimiento de sus ojos. El ojo está desviando hacia la línea media. ¿Quién es que no está funcionando?
motor ocular común. Motor ocular común. Si tendríamos el motor ocular común, Ayumi, tendríamos pues una ptosis palpebral, podríamos tener el ojo desviado hacia afuera y hacia abajo, porque está ejerciendo el troclear y el abducens. Entonces ese descartado. ¿Quién le produce estrabismo convergente? Vaya, le ayudo. ¿Quién de estos? El abducens. Y ahí es donde usted tiene que utilizar sus conocimientos en neuronato. ¿Quién es el núcleo que está cerca aquí del facial y que le da la vuelta? El abducens. Por eso va a ser una lesión nuclear, produce lesión del sexto par, y aparte de tener esta parálisis facial periférica, va a tener un estrabismo convergente por lesión del sexto par. Este tiene que ser bien específico a nivel del puente, ¿cierto? Pero lo que más me interesa, pues estas dos diferencias. Si es central o si es periférico. Veamos aquí este caso. La misma información, ¿verdad? Con parálisis central solo es en la parte inferior de la cara, ya dijimos por qué, porque el lado contralateral no tiene esa inervación, y en la parálisis periférica hay una parálisis total facial de la hemicara como lateral, es decir, en el mismo trayecto. Hay un fenómeno que se conoce como signo de Bell. Si usted, por ejemplo, cierra sus ojos, usted va a percibir que sus ojos lo que hacen es hacer un movimiento hacia arriba, como de campana, por eso de Bell. Y esto siempre pasa. Cuando se va a dormir o algo, los ojos usted los va a tener para arriba. Intente hacerlo y va a percibir que se movilizan hacia arriba, pero se llama signo de Bell. En este caso, obviamente, otros signos que puede presentar aparte de este signo de Bell, le mostraré un ejemplo de esto para que lo entienda mejor. La boca desviada hacia el lado sano, la frente no va a tener esas arrugas o esas expresiones, y problemas para saborear alimentos. Esto es bien frecuente. Como hay lesión del facial, las fibras que le llevan el gusto de los 2/3 anteriores, el paciente dice, mire, Terquem, esto se le conoce parálisis de Bell. El paciente tuvo una situación estresante o piensa que le está dando un derrame, esto se da sobre todo en pacientes jóvenes, un evento cerebrovascular, porque se le desvía la boca, dice el paciente, se me está torciendo, doctor, tengo así 2 días. ¿Y qué le pasó antes? O tuvo una infección, fiebre por alguna cosa, una infección a nivel del oído, o una situación estresante. Y eso desencadenarle la parálisis. Estos pacientes pueden recuperarse si el tratamiento es efectivo durante los primeros 3 días. Después puede llegar, utiliza mucha rehabilitación, pero puede recobrar su postura. Pero veamos aquí, si este señorcito aquí, si ya se le pidió que cierre los ojos, ¿usted diría que el señor tiene una parálisis facial central o periférica? ¿Qué piensan por los síntomas? Central. Central, dice Daniel. Repita la pregunta, por favor. ¿Qué cree usted que parálisis tiene este señor? ¿Central o periférica? Periférica. Periférica. ¿Qué más? Que tenemos que desempatar. Periférica. Periférica, de seguridad, muy bien. Otra más. Periférica. Entonces analicemos esta situación. Usted dirá, bueno, ¿y la frente? ¿Será que está lisa o no? Yo le miro arrugas como en los dos lados. Pero, aquí le viene a cómo interpretar. Uno utiliza pues la parte
palpebral inferior en este punto para decir la mitad superior, mitad inferior. Este paciente, a pesar de que se le pidió que cierre los ojos, vea que si lo llegó a cerrar, la boca parece que está un poco más elevada en comparación a este punto. Aquí está más caída. Está caída aquí, eso me dice, bueno, hay una parálisis allá, en esa región, en el corredor inferior. Pero cuando usted ve el ojo así blanco del paciente, solo ve la esclera, es porque no consigue tener ese cierre por el orbicular, y esto ya le da que la porción superior también está dañada. Puede ser que no alcance toda la región de esta lesión, pero este es un síntoma importante para decir que esto es periférico. Vea que el otro lado, este es el lado dañado, el lado izquierdo. El ojo lo cerró bien aquí. Si yo le pongo a hacer, va a solo conseguir mostrarme los dientes de esta región y no de aquí. Esta otra señora, por lo menos por el pelo y ese fleco ahí que anda, no se le ve, ¿verdad? Pero parece que tiene un desvío. Esto tiene más cara de ser una lesión central. Habría que pedirle que cierre los ojos, y depende de la movilidad. En ocasiones, la primera vez usted se puede asustar. Él le dice que cierre los ojos y se le va para arriba y queda abierto. Y lo puede confundir un poco. ¿De qué lado será? El objetivo aquí es ser central o periférico. Para comprender esto mejor, le voy a poner esto es vea, el 2016, algunas terapias en donde pacientes que sufren parálisis facial, algunos médicos que se dedican a estas reinervaciones, toman un parte nervio plural. Yo lo que quiero es que identifique ahí donde se va a hablar el paciente y me diga si eso es central o si es periférico. Close your eyes. Raise up your eyebrows Levante las cejas. and show me your teeth. Okay, good. Entonces, nuevamente. ¿Dónde está? Aquí. El paciente ya tiene una expresión, vea. Ahí está con los ojos abiertos. Ya usted ve como un desvío de la boca. Now close your eyes. Cierra los ojos. Ese es el fenómeno de Bell. Signo de Bell, signo de la campana. Y que se le pide que cierre. Close your El ojo eyes. se va a ir para arriba, pero queda abierto. Raise up your eyebrows Aquí consigue hacer el movimiento. and show me your teeth. Aquí ¿qué piensan que es? ¿Qué tipo de parálisis? Poner otra vez. Periférica. Periférica. Entonces ahí queda más claro, ¿verdad? En cuanto a esa situación. Tiene el desvío, consigue cerrar, hace movimiento, pero en esta región, cuando se le pide que levante las Raise up your cejas, eyebrows no consigue hacer nada aquí. Y aquí sí. and show me your teeth. Se dice periférico. Igual en este tipo de cirugía, si fuera central, muy bien, es el periférico. Estamos de acuerdo en ese sentido. Al paciente, por ejemplo, aquí como no se tiene ese tipo de terapia, cuando va a dormir, permítame, ¿dónde quedó con el ojo? Raise up your eyebrow. El paciente generalmente duerme así, sí, y está con el ojo abierto. Entonces, eso puede causar una irritación en la córnea. Entonces, el paciente tiene que estar utilizando colirio, porque no va a tener una resequedad y causar un daño. Esto, como le digo, los primeros 2 a 3 días es donde se debe hacer una terapia con esteroides. Disminuye el dolor, porque también le puede dar dolor al paciente, y puede tener una recuperación en 3 a 6 meses. Algunos lo hacen de forma más rápida, hace rehabilitación facial y puede retornar nuevamente. Aquí para no diferenciarlo, porque el paciente se le va a asustar y va a decir, ¿será que es un derrame? Pero mira, esta paciente joven, claro, no es que no le pueda dar un evento cerebrovascular, un paciente joven, pero es lo menos frecuente. Esta paciente fue sometida a cirugía, se hizo una reinervación de una parte pleural, en la tecnología y estaban intentando y reinervaron algunas partes del facial. Obviamente no recupera al 100%.
Y mucha historia, mucha Big historia. smile. Entonces aquí. Give me a big smile. Aquí es posterior a la reinervación. Entonces vea ya la simetría que tiene la joven. Obviamente esto le cambia la vida a cualquiera, ¿verdad? La expresión de uno, verse, el espejo ya no estar así con ese desvío, cuando ocluye el ojo tiene el signo de Bell, pues ya el paciente puede entrar en depresión y en esta parte ya sí, eso sí, no va a saltar mucho texto, mucho texto. Entonces ve la expresión, ya está la sonrisa un poco más simétrica. Vamos a ver si cierra aquí el ojo. Relax. Now blink. Ve que tiene todavía una porción de papilla más sutil. Relax. Now blink. And now look down and blink. Siempre quedo con el ojo así, va, pero le ayudo, creo. Ya es un poco diferente, por lo menos uno desearía, ¿verdad? En un caso que, pero como les digo, es importante esa diferenciación. Parálisis facial, parálisis, si es central o periférica, para identificar el tratamiento oportuno en ese caso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doctor, con Sí. respecto a la situación de las cordales, ¿cómo se ven afectados, cómo se ven afectada la rama maxilar del trigémino? Ajá. Pues va a depender mucho del odontólogo, pero en general no va, lo que se hace son bloqueos, sobre todo en la parte de los alveolares, o alveolar inferior, dependiendo del caso, ¿va? O de los superiores. Pero una vez que hacen el bloqueo en esa región, hacen su procedimiento y no tendría ninguna otra alteración, menos que esas cordales estén como, he visto unas que están como entrelazadas y como una cadena, etcétera. Pero en la mayoría de las situaciones en donde se extrae, pues no debería quedarle alguna alteración a nivel sensitivo. Yo había visto también algunos casos en donde mi retrofío del odontólogo me hizo un procedimiento y quedé con un dolor intenso. Ahí quedó irritando el proceso, pero puede ser que haya quedado una infección, se le da tratamiento, se trata la infección, si no se extiende hasta las ramas auditivas, pues no debe pasar a más. Entonces va a depender del procedimiento, el procedimiento debería ser seguro, únicamente con ese bloqueo, Daniel. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya solo nos queda una parte de los pares craneales y lo vamos a completar pues mañana a la misma hora, si no hay más preguntas, claro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A la orden, jóvenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuídense. Feliz tarde a todos.